Hoy estamos celebrando nuestra entrega de escritura de parte de la CONADI por artículo 20b. Estamos muy contentos, agradecidos de todos los que nos ayudaron, en especial este gobierno, nos pudieron comprar este terreno que colinda con nosotros, colinda con la comunidad. Fueron de nuestros abuelos, fueron de nuestra gente. Hoy por hoy recuperamos este terreno para la comunidad de Anquilco, porque parte de este terreno estaba la comunidad de Anquilco también. Estamos muy felices de este logro, que fue por años, con ayuda de la presidenta que caminó, luchó, pidió firmas, pidió ayuda, pidió todo. Así que estamos contentos y felices por todo este logro que estamos teniendo. Esto es el comienzo para tener una mejor vida. Nos falta mucho todavía para seguir trabajando, pero tenemos lo más importante, que es la tierra. Muy feliz de participar junto a la comunidad de Anquilco en Padre Las Casas, una comunidad que por años se ha esforzado. Hace 26 años recordábamos con el director nacional de la CONADI, Álvaro Morales, que ha sido fundamental, como lo ha sido este gobierno, el presidente Boric, para avanzar rápidamente con la restitución territorial de estas comunidades. Quedan muchas todavía, y por lo mismo también hay, así como mucha alegría el día de hoy, también hay mucha expectativa y a veces ansiedad por un futuro incierto muchas veces para las comunidades, dado que se trata finalmente de decisiones políticas. Y aquí ha habido una voluntad política del presidente Boric, de la ministra, del director de la CONADI, de favorecer estos procesos y avanzar aceleradamente con ellos. Hoy, 27 de junio de 2025, se cumplen 26 años desde que la comunidad indígena de Anquilco, de acá de Padre Las Casas, ingresó su solicitud de reclamación para solución de su problema de tierras por el artículo 20b en la CONADI, el año 99. Estamos llegando hoy día a un hito donde hemos cumplido, después de mucho tiempo, los compromisos y expectativas que ha abierto el Estado en materia de restitución territorial, devolviendo más de 110 hectáreas del ex Fundo Chaplin a la comunidad indígena de Anquilco para que tenga una base material donde poder volver a florecer productivamente, culturalmente. Pero tiene dulce y agraz, porque estos plazos son demasiado extensos. Y lo que necesitamos, y es urgente, y está consignado en el informe de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, es que tenemos que llegar con soluciones eficientes para devolver los puentes de confianza en las instituciones por parte de las comunidades indígenas. Y esos puentes de confianza requieren más músculo institucional, más presupuesto y acelerar los sistemas que hoy día tienen una demora, donde quedan peña y la miel en el camino, para poder acotarlos a plazos razonables que den cuenta de soluciones reales. Por eso, este hito quiero aprovechar, considerando que es la última compra del año 2024 que estamos entregando y que estamos empezando ahora las entregas 2025, que podamos, como pueblo mapuche, tener la conciencia que nos encontramos en una situación y un hito histórico de revisión de las políticas públicas y una oportunidad de mejora para poder eficientar y apurar los procesos de reparación a tiempos que sean eficientes, reales y que devuelvan, por supuesto, la confianza en las vías institucionales. Más y mejor institucionalidad es sinónimo de mejores soluciones. Apostemos por ser protagonistas de este proceso y no simples testigos, informándonos, participando de la consulta indígena que está a puertas de iniciarse. Chaltumay, grandes desafíos se nos vienen en Peña y Lame. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.